Hola a todos, mi nombre es Santiago y soy estudiante del Poli. Y en representación de mis compañeros vamos a hablar de un tema muy interesante como lo es el trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad. Sin embargo, antes de iniciar es de vital importancia aclarar que una enfermedad mental la puede sufrir cualquier persona. Un trastorno mental es tan normal como un dolor de cabeza, un dolor de estómago o un dolor de dientes o cualquier otro dolor físico que pueda padecer una persona, puesto que la mente en sí y el cerebro hacen parte de nuestra integridad como seres humanos biopsicosociales. Dicho esto, procederemos entonces a proponer el plan de tratamiento para el trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad. Y para poder comenzar, es importante tener muy claro el enfoque sobre el cual se va a trabajar para poder establecer un plan de tratamiento óptimo y efectivo. Podemos comenzar o para poder proponer el plan de tratamiento, se puede partir desde dos enfoques, el enfoque psicodinámico y el enfoque cognitivo-conductual. En este caso, vamos a trabajar sobre el enfoque cognitivo-conductual y posteriormente describiremos las técnicas de intervención que podemos aplicar para este caso. Básicamente, la terapia cognitivo-conductual, también se le llama así, al ser un enfoque o un modelo bastante amplio y extenso por los autores que han aportado a este modelo de terapia, es normal y es común que cuente con varias definiciones. Sin embargo, el objetivo siempre va a ser el mismo. Por ejemplo, para Aaron Beck, que es uno de los pioneros del cognitivismo, el enfoque cognitivo-conductual es básicamente un esquema de psicoterapia que se basa en la teoría de la psicopatología, en la que afirma que la percepción y la estructura de las experiencias del individuo determinan sus sentimientos y conducta. Esto quiere decir que con base en la percepción del individuo y sus experiencias, el individuo va a crear unos sentimientos y una conducta frente al contexto o a la situación que esté viviendo en el momento. Carl Rogers, por ejemplo, un autor muy conocido, afirma que la terapia cognitivo-conductual se basa en prestarle atención al ser humano y a su comportamiento. El enfoque cognitivo-conductual, por ser un enfoque o un modelo tan amplio, básicamente tiene por objetivo buscar que el paciente mismo descubra o busque otras posibles soluciones para poder reducir o modificar conductas o extinguirlas en lo posible, de modo tal que esto pueda ayudarle a superar eh, los malestares que pueda estar presentando. Una vez entrados en contextos sobre lo que el modelo cognitivo-conductual significa, procederemos entonces a describir las técnicas de intervención aplicadas para este caso. Entonces, hablaremos de varias técnicas de intervención. Es de resaltar que técnicas hay muchas, hay varias. En este caso vamos a hablar sobre algunas de ellas y sus subtipos de técnicas de intervención que pueden eh, ser empleados para el tratamiento de esta condición. Básicamente, comenzaremos con la técnica de exposición. La técnica de exposición tiene un objetivo y es reducir o controlar los impulsos, especialmente tratando o reduciendo fobias o ansiedad, por lo que es una técnica muy empleada para el tratamiento de trastornos de ansiedad, por ejemplo, o trastornos o fobias o miedos. Básicamente esta técnica de exposición lo que hace es confrontar al paciente con el estímulo temido para que a la hora de que éste pueda enfrentarse a él, su temor o su ansiedad pueda ser reducido y el paciente pueda controlarlo de mejor forma. Dentro de los tipos de terapia de exposición tenemos la exposición asistida, la exposición en vivo o desensibilización real y la exposición por inmersión o inundación. La exposición asistida, como su nombre lo indica, es cuando el terapeuta hace un acompañamiento permanente al paciente durante el proceso, basándose en la historia clínica y en la valoración y en la evolución del paciente a lo largo de la sesión,
de modo tal que el psicólogo pueda establecer un programa de confrontación ante la situación generadora de ansiedad para que el paciente pueda ser impulsado y motivado a poder confrontarla de forma segura y de este modo pueda superar su temor o su ansiedad. Luego tenemos la técnica de exposición en vivo o de sensibilización real. ¿En qué consiste esta técnica de exposición en vivo o de sensibilización real? Básicamente es la técnica en la cual el paciente es expuesto ante el contexto real, eh, en donde se va a ver obligado a enfrentarse a su temor o a su fobia en vivo, por decirlo así. Por ejemplo, si el paciente tiene fobia o miedo o le genera ansiedad los payasos, el terapeuta lo que va a hacer es exponerlo ante un contexto donde hayan payasos, para que de este modo la confrontación pueda ser real eh, o en vivo, pero no significa que va a tener que sumergirse dentro del contexto. Luego tenemos la técnica de exposición por inmersión o inundación. En términos más comunes es básicamente llevarlo al punto de quiebre, ¿sí? Por ejemplo, si el paciente sufre de claustrofobia, llevarlo a una cueva o, en un caso más sencillo, llevarlo o mantenerse dentro de un ascensor, de modo tal que este paciente pueda llegar a su punto de quiebre y así pueda superar su miedo o su ansiedad en este sentido. Claro que no es muy recomendable este tipo de terapia de inmersión o inundación, ya que puede denotar un gran malestar en las personas al ser un tipo de terapia de exposición muy directa. eh, Muchas veces la respuesta no puede ser satisfactoria y puede ser frustrante para el terapeuta, por lo que es eh, imperativo que este tipo de técnicas de intervención y de terapias de exposición puedan ser llevadas de manera gradual, de modo tal que se pueda avanzar de acuerdo con la evolución del paciente durante las sesiones que se realicen. Luego tenemos las técnicas de modelado. En términos más coloquiales, eh, es mira y aprende. Esta técnica básicamente aplica modelos y tiene por objetivo mostrar y enseñarle al paciente nuevos patrones de comportamiento que posiblemente no conozca o que no haya adquirido nunca, y también eliminar ciertas conductas o miedos por medio de la observación y la imitación. Eh, por ejemplo, en el caso de un paciente con trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad, esta técnica puede emplearse para enseñarle a un individuo nuevas formas de comportarse al momento de escuchar la opinión de alguien. Por ser una persona que es poco flexible al momento de escuchar las ideas de otra persona, eh, este tipo de técnica de modelado puede ser útil para tratar este criterio o este síntoma en el paciente de modo tal que pueda mejorarlo a través de la imitación o a través de la observación. Al igual que en las técnicas de exposición, en la técnica de modelado hay algunos subtipos de modelado que se pueden aplicar al tratamiento. Por ejemplo, el modelado activo o pasivo, o el modelado positivo, negativo o mixto, entre otros modelos. Por ejemplo, el modelo activo o pasivo, en este tipo de modelo o subtipo de modelo, el activo vendría a ser cuando la persona observa la conducta, la aprende y la imita. Por ejemplo, cuando está esperando la luz en rojo, o es una persona que está acostumbrada a pasarse las luces de tránsito de los semáforos en rojo, pero ve a otra persona que respeta las luces de rojo. La persona lo que hace es observar la conducta, la aprende y la imita. Y esto lo aplica a su vida, modificando esta conducta de pasarse o irrespetar las señales de tránsito o las luces de los semáforos, de modo tal que así va modificando su conducta. En el caso del modelo pasivo, la persona observa la conducta,
la aprende, pero no la ejecuta, no la aplica. Es decir, que su conducta o su patrón de comportamiento va a seguir siendo el mismo a pesar de que ya aprendió la conducta, ya la observó, pero en este caso no la va a aplicar. Eh, en el tipo de modelo positivo, negativo o mixto, el positivo se refiere cuando la conducta es aceptable y apropiada para la sociedad. En este caso, la sociedad entra o juega un papel muy importante. Por último, tenemos las técnicas operantes para la modificación de conductas. Estas técnicas o esta técnica es similar a la técnica de modelado, que permite modificar conductas por medio de la estimulación, la cual motiva al individuo a modificar o cambiar estas conductas por medio de refuerzos y castigos. Y aunque es una técnica de origen conductista, también permite cambiar o extinguir incluso este tipo de conductas erráticas para adquirir nuevos patrones de comportamiento o conductas más aceptables. Por ejemplo, un paciente o un sujeto con trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad es por concepto una persona perfeccionista que se concentra excesivamente en los detalles mínimos de las actividades cuando empieza una, lo que lo desvía de su objetivo, que es finalizar la actividad, y no puede culminar sus tareas precisamente por ser demasiado detallista en ese sentido, puesto que dentro de sí piensa que si no lo hace él, como la manera que él lo hace, no va a salir bien porque tiene que quedar perfecto. Es de recordar que este plan de tratamiento propuesto en este video obedece a la investigación de orden exploratorio realizada por estudiantes del Poli. Muchas gracias por ver este video. Espero que haya sido de gran provecho para ustedes y para todo aquel que lo esté viendo.